Muy buenas tardes a todos los compañeros aquí presentes y al maestro. Nosotros somos el segundo grupo y estamos encargados de hablarles sobre la segunda unidad. Esta está llamada Enfoques centrados en la instancia de la enunciación. Este grupo está compuesto por Reina Rosario, Adriana Urbáez, Elaidi Peña, Jafrey Serasme, Edilenia Moreno y su servidora, Eriani Matos. Para iniciar, yo quisiera contextualizar un poco el tema de esta unidad. Y es que se entiende por enunciación al conjunto de condiciones de producción de un mensaje, es decir, quién lo emite, para quién, cuándo y dónde. Estos elementos permiten interpretar el sentido último del enunciado. Por otro lado, un enfoque es una guía donde se establece la forma a través de la cual vamos a estudiar o analizar una determinada situación o hecho. Dicho esto, nosotras estaremos hablando de las distintas formas de estudiar las condiciones en las que se produce un mensaje. De esta manera, para analizar un enunciado, nosotros debemos revisar aspectos como quién es el usuario del lenguaje, cómo lo utiliza, para qué, cuándo y cómo lo hacen. El primer punto que trata sobre la relación de la vida y carácter del autor. En ocasiones, el autor proyecta a través de su obra sus propios juicios intelectuales, éticos y morales, y los posiciona a través de su obra, posiciona su juicio a través de su obra. Eh, y lo hace a través de los personajes y su accionar. Aunque no siempre es así, se ha visto que las ideas que se presentan en algunas obras no tienen nada que ver con las ideas de la persona que le escribe. Sin embargo, de manera indirecta, se relaciona con algún suceso que ha tenido lugar en la vida del creador de la obra. Ya a la hora de fabricar un enunciado, el autor pone en marcha su experiencia vital y sus competencias culturales, además de la experiencia humana del autor, en la que él incluye lo vivido y lo soñado, lo sentido y lo adivinado, lo observado y lo contado, lo pensado e imaginado. Asimismo, lo realizado y lo fantaseado, lo hecho y lo sufrido. Esos elementos constituyen la arcilla con la que el autor va a fabricar la obra. A continuación los dejo con mi compañera Edilenia. Muy buenas tardes, mi nombre es Edilenia Moreno y yo le voy a estar hablando sobre las competencias asociadas a la enunciación. Dentro de estas competencias podemos encontrar las siguientes: la competencia comunicativa, la competencia lingüística, la competencia paralingüística, la competencia kinésica y la competencia estilística. Bien, entonces, la competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. Esto es de Del Hines. También tenemos la competencia lingüística, que esta se caracteriza por tener la capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales. El conocimiento y el empleo adecuado del código lingüístico le permite a un individuo crear, reproducir e interpretar un número infinito de oraciones. Ese conocimiento y ese empleo se vincula con dos modalidades diferentes de la lengua. Entre esas tenemos la lengua como un sistema de signos y la lengua en funcionamiento. La lengua como un sistema de signos corresponde al dominio semiótico y su función esencial es significar. La lengua en funcionamiento corresponde al dominio semático y su función básica es comunicar. Entonces, tenemos la competencia paralingüística, que es la capacidad de un hablante para utilizar de una manera adecuada determinados términos no lingüísticos que le permiten expresar una actitud
en relación con su interlocutor y con lo que dice, ya sea para declarar, interrogar, intimidar, rogar, ordenar, entre otras cosas. En las comunicaciones orales, esta competencia se manifiesta en el empleo de los signos entonacionales, como es el tono de voz, la cadencia o ritmo y énfasis en la pronunciación. Bien, entonces tenemos la próxima competencia, que es la competencia kinésica, que esta se manifiesta en la capacidad consciente o inconsciente para comunicar información mediante signos gestuales como señas, mímicas, expresiones faciales, variados movimientos corporales, entre otros. Cabe destacar que estos signos pueden ser expresiones propias o aprendidas, originales o convencionales. Lo pueden ver en la imagen con estas características. La competencia estilística es el complemento indispensable de la competencia pragmática, puesto que la competencia estilística se manifiesta en esa capacidad para saber cómo decir algo, cuál es la manera más eficaz de conseguir la finalidad propuesta. Bien, es decir, buscar la forma más correcta y adecuada para hacer una petición de modo que podamos lograr que esa petición pueda ser realizada. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo utilizamos dos enunciados, ambos con la finalidad de conseguir que alguien cierre la puerta. En el primer enunciado tenemos cierra la puerta, carajo. Entonces, en el segundo enunciado tenemos por favor, ¿sería tan amable de cerrar la puerta? Entonces, al ver estos dos enunciados, sabemos que es mucho más estilístico utilizar el segundo enunciado, ya que de esta forma podemos conseguir de una manera más apropiada aquella petición que estamos haciendo. Además de que con esta forma no ofendemos ni agredimos verbalmente al receptor, es decir, a quien está recibiendo la información o a quien le pedimos dicha petición. Esta ha sido hasta aquí mi parte. A continuación, mi compañera. Muy bien, muchas gracias, Edelenia. Saludos a todos, mi nombre es Ángeles de Rosagil y yo voy a estar hablando acerca de los contenidos didácticos. Para ello vamos a ver qué son. Los contenidos didácticos se pueden definir como el conjunto de saberes, hechos, conceptos, habilidades, actitudes, en torno a los cuales los maestros organizan las actividades en el lugar de enseñanza, ya sea en el taller, en el aula o en otro lugar. Bien, también cabe destacar que estos constituyen el elemento que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. Ahora mismo, en la actualidad, se suelen distinguir tres tipos de contenidos. Estos contenidos son de diversas naturalezas. Vamos a ver cuál es la naturaleza de los contenidos didácticos. Adelante. Pasa la diapositiva, por favor. Tenemos los conceptuales, los contenidos conceptuales. Estos están compuestos por hechos, datos o conceptos, y en este caso, los hechos o datos están caracterizados porque su aprendizaje es literal en sí mismo y cuentan con una información que es descriptiva. Este tipo de contenido tienen valor como herramientas que contribuyen al logro de los objetivos de los conceptos. Los conceptos también, por su parte, requieren una comprensión que es gradual, es decir, que van de un nivel a otro. Entonces, por otro lado, tenemos los contenidos procedimentales. Estos son el conjunto de acciones que están ordenadas y orientadas a conseguir un objetivo. En este caso, este tipo de contenido requieren de la reiteración de una acción que ayuda a que el estudiante domine las diferentes técnicas o estrategias que se han establecido en el objetivo del aprendizaje. Bien, entonces, ya por último tenemos los contenidos actitudinales. A la hora de programar los contenidos actitudinales, hay que tener en cuenta
qué actitudes se quieren fomentar entre los estudiantes, porque estos señalan lo que son los valores, las normas y las actitudes. También estos suponen las relaciones de respeto a sí mismo, a los demás, al medio y también la sensibilidad y la madurez. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son los principios de una unidad didáctica. Es importante saber que a la hora de redactar los contenidos hay que tener en cuenta esta serie de principios pedagógicos. Los contenidos deben ser contenidos simples, es decir, tenemos que evitar incluir elementos que distraigan de su asimilación o que dificulten la transmisión del mensaje. Esto es un punto muy importante. Por otra parte, tenemos los contenidos didácticos. Esto nos refiere a que el mensaje debe estar claramente enfocado hacia el aprendizaje de los alumnos. Por otra parte, estos deben ser legibles, o sea que los contenidos deben de transmitir informaciones de diferentes tipos, ya sean conceptuales, procedimentales o actitudinales, como hablamos anteriormente, y por eso la claridad del mensaje es súper fundamental. Por otra parte, está la motivación. Los contenidos deben de ser motivadores, su diseño, su estructura, deben de captar la atención de los estudiantes y estimular su proceso de aprendizaje. Por otra parte, tenemos la independencia, es decir, estos tienen que ser independientes, que no sea necesario acudir a otros para completarlos, es decir, este contenido debe de estar completo para que no sea necesario consultar otras fuentes, sino que todo lo que englobe este contenido debe estar totalmente completo. Entonces, ahora vamos a ver los pasos que tenemos que tomar para organizar los contenidos, o sea, qué tenemos que tener en cuenta al momento de realizar los contenidos. En primer lugar, el nivel educativo al que está dirigido. Esto es muy importante, ya que los contenidos se pueden ver en distintos niveles y estos siempre van a variar dependiendo del nivel en el que se esté trabajando. Por otra parte, tenemos los objetivos generales de la unidad didáctica, así como los específicos. Todos los contenidos deben de estar orientados hacia un objetivo. Bien, entonces, por otra parte, tenemos la selección y la concretización de los contenidos de los diferentes bloques temáticos que se abordarán en la unidad didáctica. Por otra parte, se establecen los conocimientos previos que son necesarios para aprender los contenidos de la unidad. Un punto muy importante es asegurarse de que están secuenciados de forma coherente. Siempre los contenidos tienen que ir secuenciados para que no se pierda lo que es la interpretación o el entendimiento claro de dichos contenidos. Otra parte que tenemos que entender es que las actividades de la unidad didáctica estén organizadas de modo coherente, que vayan relacionadas también con dichos contenidos, claramente. Y también tenemos que incluir contenidos informativos y de diferentes actividades de aprendizaje, para que así los estudiantes tengan la oportunidad de realizar distintas actividades dependiendo del contenido que se esté trabajando. Es importante saber, ya por último, que si se va a elaborar una unidad didáctica y no tienes claro el apartado de contenidos, debes de tener en cuenta que todo este tipo de factores son muy importantes a la hora de crearlos y organizarlos de la manera adecuada, sabiendo que la finalidad es, sobre todo, que se cumplan con los objetivos de aprendizaje marcados previamente a la hora de crear la unidad didáctica. Esto ha sido todo por mi parte y continúa mi compañera Yafreisi. Bien, yo le estaré hablando acerca de las metodologías pedagógicas. Se puede definir metodología pedagógica como un conjunto de procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, tema o contenido, ya sea exponer de manera lógica secuencial un tema de estudio o resolver problemáticas mediante la investigación, el trabajo en equipo y la colaboración. El método didáctico tiene como fin
lograr un aprendizaje significativo y desarrollar nuevas competencias en el estudiante. Existen diversos tipos de metodologías didácticas. Dentro de ellas tenemos el método expositivo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el método de casos y por último el aprendizaje colaborativo. Cabe destacar que estas no son las únicas metodologías que existen, pero yo opté por las más utilizadas. Adelante. El método expositivo consiste en la presentación de un tema en donde el recurso principal es el lenguaje oral y visual. Esta es una metodología muy eficaz, ya que permite extraer puntos importantes de una amplia gama de información, de modo que los contenidos están organizados en relación a la importancia que éste posee. El docente que utiliza el tipo de método expositivo debe tener en cuenta que debe delimitar el contenido de aprendizaje de modo que el contenido sea claro y preciso, así como delimitar los objetivos de aprendizaje y las competencias a desarrollar y por último presentar un formato de presentación y los criterios a evaluar. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en problemas. Este es un método de enseñanza que está centrado en el alumno y el alumno aprende a partir de los problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana. La finalidad de este método es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la vida diaria del mismo modo en que lo haría si es el ámbito profesional. Lo que hace innovador a este método es que los estudiantes aprenden a partir de los problemas. En otro orden tenemos el método de proyecto, que este se concibe como un plan de actividades. Este se trabaja con un cronograma donde están presentes las actividades a desarrollar en un contexto sociocultural y sociolaborable. Este método tiende a ser práctico e innovador. Por último, tenemos el aprendizaje cooperativo o colaborativo, que este hace referencia a un conjunto de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de pequeños grupos mixtos, donde los estudiantes trabajan conjuntamente de forma coordinada y pueden profundizar en su aprendizaje. Este se fundamenta en valorar la socialización y las relaciones interpersonales, así como en incrementar el rendimiento académico. Esto ha sido todo de mi parte. A continuación, mi compañera Adriana. Bien, muy buenas tardes. Gracias, compañera Jafreisi. A continuación, ahora yo estaré hablando sobre las técnicas pedagógicas. Pero, ¿qué son las técnicas pedagógicas? Puede definirse como técnica pedagógica como un conjunto de procedimientos sistematizados que apoyan el logro de una parte del aprendizaje que se busca alcanzar con las estrategias. Es decir, dicho de otra manera, las técnicas pedagógicas, o más bien el uso de estas, facilita el logro que se persigue con las estrategias, es decir, lo que se quiere lograr con las estrategias. Cabe destacar también que las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso y sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. Como ven, estas técnicas son muy importantes a la hora de querer cumplir los objetivos de las estrategias. Ahora bien, las técnicas pedagógicas poseen las siguientes características. Exige un trabajo previo del estudiante, se centra en el trabajo colaborativo, procuran un aprendizaje significativo, ayudan a ligar los conocimientos a la práctica, permiten un aprendizaje más profundo y permanente, y por último, propician el desarrollo de habilidades, actitudes
así como también la del pensamiento crítico. Como ven, la implementación de las técnicas pedagógicas son muy importantes, sobre todo para lo que es el estudiante, porque le permite desarrollar más lo que son sus habilidades y sus capacidades. También, obviamente, son muy importantes para lo que es el docente. Ahora bien, a continuación, yo estaré mostrando aquí algunas técnicas pedagógicas. Son muchas, pero yo elegí las que son más comunes. Bien, la primera es la exposición, y esta se trata de una técnica en la que un estudiante o un experto invitado realiza una exposición oral ante un grupo. Es decir, el estudiante puede realizar la exposición, pero también puede ser un invitado o incluso hasta el mismo profesor. Esta técnica es muy importante porque permite presentar información de manera ordenada. Como ya dije anteriormente, no solo el alumno expone, lo que podría tomarse como una ventaja, y puede ser tanto de manera individual como de manera colaborativa. Y a la hora de presentar los contenidos del curso, también suelen ser muy útiles. La siguiente técnica pedagógica son los juegos de roles. En estos, dos o más alumnos representan una situación real, asumiendo los roles del caso con la finalidad de que pueda ser mejor comprendida por el grupo. Esta técnica es muy importante porque abre perspectivas de acercamiento a la realidad. Es decir, los estudiantes se ven más acercados a la realidad que los rodea. Asimismo, es muy importante porque fomenta la creatividad y porque hace que los alumnos tengan la habilidad y la capacidad para resolver problemas desde su punto de vista. La siguiente técnica pedagógica es el estudio de caso, y esta es una técnica muy interesante. Se parece un poquito a lo que es el juego de rol, porque aquí se describe una situación real o ficticia, tras lo cual se plantea un problema sobre el que los estudiantes deben proponer una solución. Digo que se asemeja un poco al juego de rol porque tiene que ver con una situación real, pero no son las mismas, porque como ya vimos en el juego de rol, aquí se asumen los roles, pero en el estudio de caso es una descripción de la situación, y el alumno, en vez de asumir el rol, lo que va a proponer una solución para ese problema que se está planteando. La siguiente técnica es la lectura comentada. Esta es una técnica pedagógica que consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte de los participantes bajo la conducción del profesor. Esta técnica, luego de que se hace, a medida que se va realizando, se realizan pausas con el objetivo de profundizar en las partes relevantes del documento, y al mismo tiempo también se van haciendo comentarios al respecto. Esta es una técnica muy interesante porque de manera colaborativa se pueden debatir diversas lecturas y cada quien puede aportar su granito de arena para una mayor comprensión de esta. Bien, la siguiente técnica es el interrogatorio. Esta es una técnica que, con base a cuestionamientos, permite obtener información de los alumnos sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos o experiencias en relación a una temática. Esta técnica es muy útil cuando se comienza a ver un nuevo tema en clase. Esta técnica puede ser implementada antes de la clase, a mediados de la clase, o después de la clase, es decir, después que ya se ve el tema. Es muy importante porque potencia la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades en los alumnos. Continuando con las técnicas pedagógicas, tenemos el simposio, en donde un grupo de expertos habla por turnos acerca de un tema. Estos expertos exponen y los alumnos los escuchan, y se emplea esta técnica para ampliar la información de un asunto o tema. Aquí los alumnos son espectadores, aunque ellos mismos también
pueden realizar el simposio. La siguiente técnica es el rompecabezas, en donde, pero no es un rompecabezas así, literal, como de juego que estamos acostumbrados, sino consiste en dividir un tema o contenido en varias partes y se entrega cada parte a un integrante de un equipo para que lo investigue o realice la tarea asignada y al final se realiza una puesta en común. Es decir, digamos que se le da una pieza a cada estudiante, los cuales están divididos en equipos y al final se realiza una puesta en común en donde se unen cada una de esas piezas. Esta técnica es muy interesante en verdad y muy productiva. Finalmente, tenemos la técnica seminario, es donde un grupo investiga un tema o un problema para posteriormente presentar los resultados para su discusión bajo la coordinación del docente. Muy bien, como ya han podido ver, las técnicas pedagógicas son sumamente interesantes e importantes porque potencian la creatividad de los alumnos, así también como sus habilidades, sus destrezas y sus capacidades. Ahora eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañera Reina Rosario. Dale. Bien, mi nombre es Reina Rosario y a continuación le estaré hablando sobre la corriente psicocrítica. Adelante, compañero. Bien, esta corriente fue creada por Charles Mauron. Este fue un traductor francés de autores españoles contemporáneos, incluyendo a Foster y Virginia Woolf. Además, también fue un crítico literario que hizo uso de la crítica literaria psicoanalítica. Él es conocido por sus libros Estética y Psicología, escrito en 1935, y desde Metáforas Inquietantes hasta mitos personales, escrito en 1962. Adelante. La psicocrítica es un método de análisis literario que fue establecido por el ya mencionado autor francés Charles Mauron. Según explica él mismo, la psicocrítica es un método de análisis literario que se propone descubrir y estudiar en los textos las relaciones que probablemente no han sido pensadas ni siquiera queridas de formas conscientes por el autor. Es algo muy parecido a estudiar el subconsciente de un autor a través de lo que ha escrito. Este método tiene la ventaja de que es un contacto concreto entre el psicoanálisis y el estudio literario. Es como analizar una obra literaria. La psicocrítica consiste en un análisis de la voz del autor en la obra. Aunque Mauron estableció y fue el precursor y principal exponente de este método, esta corriente sigue estrictamente a Freud, ya que la psicocrítica se fija en las metáforas obsesivas, imágenes que se repiten, pueden aparecer de repente en una obra y el lector solo podrá advertir si conoce previamente al autor. A partir de esto podemos decir que la psicocrítica es una forma de aplicar el psicoanálisis freudiano a la literatura. Esta corriente se caracteriza por parte de la obra, no del autor. Comúnmente, cuando estamos leyendo un libro, solemos primero investigar acerca del autor para poder entender la obra, pero en este caso es al revés. En este caso no se pretende en ningún momento descubrir patologías del escritor, sino explicar y comprender las obras literarias analizando elementos que se repiten de manera constante, casi obsesivas, en ocasiones, y que lograron pasar desapercibidos ante la mirada atenta de la crítica literaria.
Siguiente. Bien, este método comienza por la exigencia de no estudiar previamente la biografía del autor para que no nos condicione lo que sepamos. Y se basa en 3 pasos. El primero es la superposición aleatoria de texto, es decir, escogeremos textos al azar, lo compararemos. Es similar al método psicoanalítico de la asociación de ideas. Aquí se trata de una asociación libre de texto. Mauron empieza a observar en esto que hay grupos de imágenes que se repiten constantemente, aunque siempre de forma poco lógica. El segundo paso es el de establecer las metáforas obsesivas. Es decir, son imágenes que aparecen una y otra vez sin un motivo claro y que en principio no son tan importantes para la acción. La metáfora obsesiva es muy parecida a las imágenes que aparecen repetidas en los sueños. Y por último, establecer las llamadas figuras místicas. Esto es la repetición de situaciones que preocupan y obsesionan al autor. Se llama así porque pertenecen al mito personal del autor, aunque también pueden pertenecer a los mitos colectivos de la humanidad. Estas figuras míticas pueden ser, por ejemplo, en Henry James, la imagen de una mujer desválida, necesita pedir algo. Y también se dice que si Mauron hubiera analizado la Celestina, hubiera concluido que una de las figuras míticas de esta obra es que en diferentes momentos todos los personajes se caen, tal vez simbolizando la caída del mundo antiguo. Hasta aquí mi exposición. A continuación, mi compañera Elvira. Bien, buenas tardes. Como ha dicho mi compañera, mi nombre es Elaidi y yo voy a estar hablando acerca de la corriente mitocrítica. La mitocrítica es una disciplina relativamente joven, aunque se trate de una de las manifestaciones antropológicas más antiguas de la humanidad, la cual es el mito. Definida a comienzos de los años 60 por Gilbert Durant, este filósofo y sus continuadores no solo han demostrado el potencial de análisis diacrónico de esta materia, sino que también han demostrado su valor para examinar críticamente la sociedad contemporánea. Esta metodología se caracteriza por ser un procedimiento concreto de análisis artístico basado en postulados teóricos del estructuralismo figurativo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la mitocrítica? La mitocrítica es el estudio de los mitos y su reformulación en la literatura. Es decir, se ocupa del estudio de los mitos de diferentes culturas y su influencia. Esta metodología tiene como finalidad poner en relieve cómo los textos literarios pueden adaptarse al universo narrado, un relato mítico, original e infundir en los nuevos enfoques. Puedes proseguir. Es por eso que Gilbert Durant afirma que la mitocrítica es una prolongación de las nuevas críticas literarias y artísticas de estos últimos años, mientras que el mitoanálisis deja entrever una perspectiva más ambiciosa que descifra amplias orientaciones místicas de momentos históricos y culturales colectivos. La mitocrítica como método de lectura o de análisis estudia lo que es el relato, es decir, partiendo de un mito ideal a partir de todas las lecciones mitémicas y partiendo de variaciones que ésta tiene. Se caracteriza por analizar los textos literarios de la misma manera que se analiza un mito. Es decir, este método de análisis literario estudia el objeto literario como si fuese un mito y por ello es necesario, un poquito para atrás, y por ello es necesario recalcar que según Mircea Eliade, habla acerca de que el mito es en cierto modo el modelo de cualquier relato. Ahora sí, ya para concluir, es importante destacar que desarrollar esta
epistemología que permita aprender y explicarlo, una realidad imaginaria y global encaminada a una mayor comprensión de la cultura actual, no es tan sencillo. La mitocrítica, sin abandonar el análisis del imaginario simbólico, invade cualquier manifestación cultural,